Apreciados amigos, un saludo cordial en esta oportunidad. Continuamos con el repaso de la lección de la escuela sabática. Ahora estamos ya en la lección 8. El título de la lección de esta semana es El cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Qué maravilloso es saber que todo lo que el Señor había dicho a través de los profetas se cumplió. Y ahora en el Nuevo Testamento nosotros vemos la realidad de cómo es la palabra de Dios tan eficaz, cómo Jesucristo llega a cumplir aquellas promesas, aquellas profecías, aquellas manifestaciones maravillosas que Dios había estado realizando con su pueblo, ahora llegan a tener un cumplimiento verdadero y real. El Evangelio de Juan presenta a Jesucristo como el creador de todas las cosas, pero también como el Mesías, como el Cristo, como el cumplimiento profético de las profecías para salvar a este mundo de pecado. Como nos dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ya desde el principio prometió que iba a venir el Redentor. Y llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahora Jesucristo había manifestado ese cumplimiento. La gente podía ver que realmente la palabra de Dios es verdadera, es real, es genuina y que toda la verdad está en ella. Tú y yo podemos aferrarnos de esas promesas. Tú y yo podemos ahora decir realmente Dios fue, es y será siempre Dios, porque Dios no falla. Y aunque el ser humano, aunque sus ángeles se hayan revelado, finalmente Dios hará que todo vuelva a como era en el principio. Dios está cumpliendo sus promesas. Y cada uno de nosotros hemos sido llamados para formar parte de esa maravillosa promesa de vivir con Él por la eternidad. Así que la lección de esta semana nos presenta esas promesas cumplidas. Así que preparémonos para el repaso de la lección de esta semana. Queremos una vez más agradecer a todos aquellos que apoyan a este canal, no solamente por sus likes, sino también por su suscripción. Gracias a aquellos que se han suscrito. Quisiéramos que cada uno de ustedes puedan conocer de la palabra de Dios y también queremos orar para que ustedes puedan compartir el Evangelio, dar estudios bíblicos, invitar a las personas para que se acerquen a Dios y de esta manera conozcan el plan de salvación. También queremos agradecer a nuestro hermano Ezequiel Peña. Él nos apoya cada semana con el versículo de memoria y él le pone una música muy especial. Así que dejamos al hermano Ezequiel y regresamos. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Las mismas obras que el Padre me encomendó realizar, esas mismas obras que hago testifican que el Padre me envió. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Las mismas obras que el Padre me encomendó realizar, esas mismas obras que hago testifican que el Padre me envió. Esas mismas obras que hago testifican que el Padre me envió. Ahora sí, mis amigos, vamos al tema, al meollo de la lección. Em, esta semana, Juan está mostrándonos cómo el Señor
es el cumplimiento de las profecías. Y no solamente las profecías que se dieron en el Antiguo Testamento, sino también Jesús mencionó algunas profecías que son muy importantes tenerlas presentes. Él habló de señales, él habló de prodigios maravillosos que van a ocurrir y él también los hizo. Las señales que Juan reveló y manifestó tienen el propósito de demostrarnos que Jesús es realmente el Mesías. Es como una carta de presentación. Es la forma en que Jesús está manifestando su gloria, ¿no? La gloria del Padre a través de él. En el Antiguo Testamento Dios se manifestaba de una manera asombrosa, ¿no? Maravillosa. Eh, en la zarza ardiente se le presentó allí a Moisés. También encontramos que se le presentó allí en el monte cuando recibió las tablas de la ley. A Abraham se le apareció cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra. Y encontramos eh, varias manifestaciones de Dios, ¿no? Cuando Dios eh, se quiere revelar, Él lo hace a través de sus siervos fieles. Y esta revelación de Dios tiene el propósito de anunciarnos algo, de comunicarnos algo que el Señor va a hacer, porque el Señor no hará ninguna cosa sin que primero lo revele a sus siervos los profetas. Y los profetas comunican esto al pueblo. Entonces, cuando viene Jesús, Él dice, pues el Padre lo revela y el Padre lo está revelando ahora a través mío. O sea, Jesucristo es la revelación del Padre. Jesucristo dice que su Padre hasta ahora trabaja y que el Padre está trabajando para la salvación de cada uno de nosotros. También nos dice que el Padre iba a realizar obras maravillosas a través del Hijo y el Hijo iba a manifestar esas obras como la obra poderosa de Dios a través de él. Jesucristo también mencionó que el Padre da testimonio de él y aunque los judíos no querían aceptarlo, no querían creer en él, entonces las obras, las manifestaciones maravillosas iban a ser una prueba de ello. Como mencionábamos en el Antiguo Testamento, Dios se manifestaba poderosamente. Dios se revelaba de una forma asombrosa. Pero ahora la revelación se torna a través de Jesús. O sea, Dios se hizo hombre. Pero ahora, como ya no es esa manifestación poderosa, maravillosa, sino que es uno como nosotros, ya lo tomamos como uno igual a nosotros así lo trataban a Jesús. Pensaban que esas obras eran obras del diablo, de Belcebú, de Satanás. Pensaban que Jesús era un impostor, que no era el verdadero Mesías. Ya querían deshacerse de él, porque las cosas que Jesús hacía no iban en concordancia con lo que ellos enseñaban o con lo que ellos practicaban. Jesús había venido a poner las cosas en su sitio. Jesús quería que el pueblo conociese la verdad, el camino de salvación. La nación judía, que había sido llamada a ser la luz del mundo, estaba haciendo tinieblas, estaba guiando al pueblo a la perdición. Ellos habían hecho de la religión un negocio, habían hecho de la religión un grupo elitista, ¿no? Solamente los selectos. Entonces el Padre envía al Hijo y el Hijo se convierte en el mensajero, se convierte en la revelación del Padre y hacer las obras del Padre eran su deleite. Jesús pasaba bueno, buenos momentos, un buen tiempo en comunión con el Padre. De allí recibía él el poder de lo alto. Todo lo que la Biblia había mencionado en el Antiguo Testamento se estaba cumpliendo en Jesús, porque ahora él lo manifestaba. Él decía, yo he venido del Padre, el Padre me envió, el Padre es el que va a ser revelado a través de mí. El amor del Padre es grande para con cada uno de sus hijos. Y así como el Padre los ama, yo también los amo. Y ese amor es un amor tan grande que está dispuesto a dar aún a Jesucristo como sacrificio por el pecado. Pero los líderes religiosos se preguntaban también, ¿no? Manifiéstate pues, dinos, tú eres el Cristo verdaderamente, ¿hasta cuándo no vas a tener así en suspenso? Algunos no querían aceptarlo. Jesús lo había dicho una y otra vez.
Las obras que yo hago, las hago porque mi Padre me permite hacerlo, para dar testimonio de mi Padre. Jesús señaló que las obras que había hecho, las había hecho por el poder de Dios y que ellos no podían negarlo. Ellos nunca habían visto a un hombre como Jesús, que levantara muertos, que sanara leprosos, que diera la vista a los ciegos, pero él mismo lo reveló cuando él se levantó y dijo, todo lo que dijo el profeta Isaías, hoy día se ha cumplido. Y muchos se levantaron como diciendo, ¿qué te crees? Eh, ¿Se ha cumplido en ti? ¿Tú eres el Mesías? Entonces ahí venía la oposición. Pero todos estos testimonios eran poderosos. ¿Por qué? Porque venían de Dios, tenían procedencia divina y querían mostrarle al pueblo que Dios tiene un cronograma profético que se está cumpliendo. Y ese cronograma profético es revelado en el Antiguo Testamento y se nos manifiesta a nosotros para que tengamos evidencia de que Dios está al control de todas las cosas, de todo este mundo, y que Satanás no tiene más poder que el que Dios le permite que él tenga. Mis queridos amigos, Dios no nos ha dejado en tinieblas, Dios no nos ha dejado a oscuras, Dios nos ha dejado su palabra. Y la palabra de Dios es la revelación más maravillosa que nosotros podemos tener. Jesús apeló a la autoridad de las escrituras. Para esa época, las únicas escrituras que existían era el Antiguo Testamento. Y Jesús validó el Antiguo Testamento. Él hizo referencias a los escritos del Pentateuco, a los escritos de los profetas menores, ¿no? Él dijo, como dijo el profeta Joel, como dijo Daniel, y así fue mencionando a Moisés, y otra vez Jesús mencionó que las escrituras daban testimonio de él. Y les dijo claramente, nosotros podemos ver en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y estaba hablando del Antiguo Testamento, no del Nuevo, porque todavía no existía. Así que si nosotros estudiamos el Antiguo Testamento, vamos a encontrar allí la revelación de Jesucristo, vamos a encontrar allí que todos los libros del Antiguo Testamento mencionan a Cristo de una u otra forma, como la promesa y la simiente de la mujer, como el Cordero Pascual, como la Rosa de Sarón. Bueno, cada libro tiene una forma de presentar a Jesús y ese Jesús maravilloso es el mismo Jesús que vino a salvarnos de nuestros pecados. Jesús mismo dijo, si ustedes creen en Moisés, vayan a Moisés, vean lo que dice Moisés de mí para que me crean. Y si ustedes no creen en los escritos de Moisés, pues tampoco van a creer mis palabras. Los escritos de Moisés son el sustento y es la base de la revelación de Dios, para ellos especialmente, ahora para nosotros también. Y a lo largo de todos los escritos del Antiguo Testamento, como ahora también del Nuevo Testamento y los Evangelios, Jesús señala sus palabras como palabra de Dios, que tiene una base en las escrituras sagradas. Entonces, cuando le dice así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, estaba haciendo referencia directa a lo que pasó allá en el desierto. Y él, con autoridad, está haciendo referencia a ese acontecimiento y relacionándolo con su propia vida, que él iba a ser levantado en esa cruz para que todos aquellos que se acercan a él tengan vida, así como ocurría en el desierto cuando eran picados por las serpientes. ¿Qué más nos dice el Antiguo Testamento de Jesús? El Antiguo Testamento es la base para toda nuestra fe, para todas nuestras doctrinas, para todas nuestras creencias, porque solamente el Antiguo Testamento es la corroboración de lo que está en el Antiguo. El Nuevo Testamento es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Como que en el Antiguo Testamento se dice que va a venir Jesús, va a venir el Mesías, y en el Nuevo Testamento se nos dice, vino el Mesías, Él es Jesús, estas son sus obras, esto es lo que Él vivió, esto es lo que Él padeció, Él murió, resucitó, y ahora que Él fundó la iglesia
va a prepararse para cuando Él venga a buscarla por segunda vez. Así que, mis queridos amigos, las Escrituras tienen que ser la base, tienen que ser la regla de fe, tienen que ser el fundamento en lo cual nosotros tengamos nuestras creencias y nuestra fe. Entonces, también vemos, ¿no? Por ejemplo, Felipe dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés y también los profetas, a Jesús, el hijo de José. Esto es importante, ¿no? Los escritores, los evangelistas, ellos tenían una base bíblica profunda. Ellos con Jesús comenzaron a darle sentido a lo que ellos tenían solamente como una letra muerta. Ahora Jesús comienza a darle vida a las enseñanzas. Ahora Jesús comienza a darle un sentido verdadero y real a aquellos mensajes proféticos que ellos no le encontraban ni ton ni son, y que otros extranjeros tuvieron que encontrar la estrella que los guiara a Belén, donde nacería el Mesías. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios estaba con su mente en otro lado. Ellos no estaban al tanto de las Escrituras. Por eso, mis queridos amigos, aferrémonos a las Escrituras, estudiemos las Escrituras, que la Biblia sea el pan espiritual para cada uno de nosotros. Estas profecías del Antiguo Testamento apuntaban a Jesús. Todas ellas mencionaban a Jesús, y Jesús se pronunció en favor de la autoridad de las Escrituras, porque las Escrituras tienen autoridad, son autoritativas. O sea, que la palabra de Dios no es hecha por hombres, es revelación de Dios. Por eso que, aunque hay más de 40 escritores en más de 1500 años, desde que se comenzó a escribir hasta que se terminó, más o menos aproximadamente 1500 años antes de Cristo hasta 100 años después de Cristo, todos los escritores concuerdan. ¿Por qué? Porque es el mismo Espíritu Santo el que reveló la palabra de Dios. Es el mismo Espíritu Santo el que crea esa unidad y esa concordancia. Y hay desde reyes hasta boyeros, hasta pastorcitos de ovejas, hasta pescadores que escribieron y aportaron para la palabra de Dios. Esa unidad de criterio es lo que le da seguridad para que podamos nosotros confiar en ella. Jesús mismo se mencionó, ¿no?, que Él era el Hijo de Dios, porque así lo decía el Antiguo Testamento. Juan el Bautista, que dijo, una voz, yo soy voz que clama, ¿no?, en el desierto. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, haciendo referencia a Isaías 43. Juan el Bautista conocía las Escrituras. Juan el Bautista hablaba de la palabra de Dios y él sabía que venía el Mesías porque él conocía la palabra de Dios. ¿Qué más nos dice? Cuando Jesús estuvo allí en el templo y él arrojó a los vendedores y a los cambistas, porque según nos decía el Salmo 69:9, él estaba haciendo referencia al celo que tenía por la casa de Dios. También Jesús dijo, ¿no?, que cree en mí, de él correrán ríos de agua viva. Se estaba haciendo referencia a Jeremías 2:13. O sea, todo tiene un fundamento bíblico. El Antiguo Testamento es la base para toda nuestra fe. También cuando Jesús fue crucificado, ¿no?, se dijo que ningún hueso de él sería quebrado. Y esto era alusión a Números 9:12. Así que la palabra profética tiene un cumplimiento real. La palabra profética se proyecta hacia el futuro y cuando llega el momento sucede, y ahora queda respaldado por un documento histórico. O sea, la profecía es lo que va a suceder, la historia es lo que sucedió y ambos concuerdan. Así que, mis queridos amigos y mis queridos hermanos, cuando nosotros entendamos la palabra de Dios, las Escrituras, va a tener una un fundamento para nuestra vida, va a ser una fuente de verdad, va a ser la roca en donde nosotros vamos a poder estar firmes. Cuando Jesús resucitó de los muertos, recién sus discípulos se acordaron de aquello que Jesús les había dicho. Y dice la palabra de Dios, creyeron en las Escrituras y en la palabra de Jesús. Jesús dijo muchas cosas que en ese momento no la tomaron en cuenta. Él les dijo varias veces acerca de su profecía
de la muerte y resurrección. Se los dijo, por ejemplo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. No le daré otra señal que la señal de Jonás. Y cuando Jesús decía estas cosas, estaba hablando de él mismo, pero sus discípulos no comprendieron. Recién cuando Jesús resucitó, se acordaron e hicieron la relación y ahora creyeron en las Escrituras y en lo que Jesús les había dicho. ¿Qué más nos presenta la palabra de Dios? Porque Juan es muy directo en mencionarnos que la palabra de Dios es la palabra que nos debe llenar, de la cual debemos nosotros afirmar nuestra fe. Jesús de Nazaret cumplió cientos de profecías del Antiguo Testamento. Y cuando nosotros las analizamos, las estudiamos, nos damos cuenta que realmente Dios es todopoderoso. Dios es omnisciente. Dios conoce las cosas desde el principio hasta el fin y no hay nadie que esté por encima de él. Hoy en día hay muchas personas que dudan de la validez de las escrituras. Cuando Daniel se proyecta a mencionar las naciones que iban a venir una tras otra, ahora los arqueólogos, los teólogos, los estudiosos dicen que no, que el que escribió ese libro de Daniel lo escribió unos 600 años más allá de donde se escribió. Dicen que fue un escritor ya casi contemporáneo de los acontecimientos que ocurrieron, porque no es posible que Daniel haya podido ver lo que iba a suceder. Entonces dejan de lado, ¿no?, lo que es la palabra de Dios, la profecía, el mensaje bíblico. Eso es porque a estos hombres les falta fe, no tienen ese conocimiento de Dios. ¿Qué nos revelan algunos pasajes de Jesús? Nos revelan que a Jesús lo exaltaron como rey, ¿no? Pusieron palmas. Jesús se sentó sobre un asnillo y eso las profecías lo habían anunciado. Habían anunciado que Jesús es el rey y siempre se le menciona como el rey de reyes, señor de señores. Y él también vino sobre un asnillo, tal como lo decía en Zacarías 9:9, ¿no?, que vendría cabalgando sobre un asno. Así que las profecías encuentran su cumplimiento. Cuando lo traspasaron, cuando echaron suerte sobre sus ropas, todas estas cosas son evidencia. Y como mencionamos, hay más de 100 profecías sobre Jesús que se cumplieron y que han corroborado que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Este Evangelio de Juan que estamos analizando y estudiando, estos temas importantes, nos muestran que Jesús es el Mesías prometido. No hay otro. Y aunque en su época aparecieron muchos que decían ser el Mesías, decían ser el ungido de Jehová, pero todos ellos fracasaron, todos ellos murieron y lo que habían levantado se desaparecía. Y muchos pensaban que después de la muerte de Jesús, ese grupo que había formado también se iba a desintegrar. Pero aquí ocurrió algo maravilloso y algo sorprendente. Ellos estaban asustados, Jesús se les presentó, Jesús los animó. Más adelante viene el derramamiento del Espíritu Santo y esa iglesia comenzó a predicar de tal manera que un día se bautizaron 3,000 y estos comenzaron a compartir el Evangelio con otros y la iglesia se multiplicó. A tal punto que el imperio romano estaba que no sabía qué hacer. Tomaban prisioneros, los llevaban al circo, los mataban, los quemaban, pero la ceniza de los cristianos parecía que era semilla y mientras más morían, más aparecían. Y el cristianismo creció y llegó a muchos rincones del mundo conocido en aquella época. ¿Qué pasa con aquellos que no aceptan el mensaje de Jesús? Si no aceptan el mensaje de Jesús, si no aceptan las Escrituras, si no aceptan la Biblia, entonces el Señor dice que ellos son de abajo, no son de arriba. Ya estos hombres se engañan a sí mismos porque están creyendo que ellos están en el camino correcto. Pero si nosotros nos aferramos de la palabra de Dios, entonces vamos a estar mirando hacia arriba. Vamos a estar felices de confiar en el Señor y de esta manera
nuestra creencia en el Señor se va a confirmar y va a ser algo que nos va a fortalecer para los momentos difíciles, críticos de la historia de este mundo. Las grandes verdades de la redención se hallan veladas a través de símbolos y de tipos. O sea, en la palabra de Dios vamos a encontrar muchos tipos, muchos símbolos, muchas imágenes, para que uno al investigar pueda llenarse de significado. Y de esta manera podamos nosotros profundizar en el mensaje de Dios. Dios no esconde sus verdades para los hombres, al contrario, quiere que uno profundice, escudriñe, investigue. Muchos vieron a Jesús y no le tomaron importancia, pero muchos se dieron cuenta de que Jesús realmente era el Hijo de Dios y que Él había venido a revelar al Padre. Las enseñanzas de Jesús eran enseñanzas que estaban fuera de lo común, de lo normal. Jesús enseñaba con un espíritu diferente al que enseñaban los otros maestros. Y Jesús estaba mostrando a través de su vida las enseñanzas. Él no era egoísta, él no era impío, sus prácticas eran puras, se dedicaba a la oración, al servicio a los demás, buscaba que ganarse la simpatía de la gente y atraerlos a sí mismo para decirles luego, síganme, y con la finalidad de que encontraran el camino de la salvación. Esta es la razón de ser. El Señor vino siendo Dios y se encarnó en un hombre que es Jesús. La palabra de Dios, creadora y todopoderosa, se encarnó en lo que tenemos en nuestras manos, que es la Biblia. Y tanto la Biblia nos lleva al Salvador como Jesús nos da la salvación. Y tanto necesitamos la palabra que es el alimento para nuestra alma como a Jesús que es el pan de vida. Y mientras nosotros acudamos a la palabra de Dios, estaremos firmes. Muchos hoy en día están deseosos de conocer más de Dios, deseosos de buscar la palabra de Dios, pero no hay quien se la enseñe, no hay quien les dé el pan de vida. Por esta razón, nosotros como hijos de Dios tenemos que prepararnos para compartir la verdad, nuestra fe, para enseñar, pero solamente predicar no lo es todo. También tenemos que ser un ejemplo, tenemos que ser un testimonio viviente. El Señor quiere que tú y yo podamos ser testimonios a través de la palabra, a través del ejemplo, a través de nuestra vida. Solamente aquellos que tengan una relación constante, firme y permanente con el Todopoderoso podrán tener esa visión. Una visión de ver a todas las personas como candidatos para el reino de los cielos. Esa es la meta de Jesús. Para eso vino Jesús. Jesús vino para mostrar el camino de la salvación. Jesús vino para dar vida. Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Jesús vino para mostrarnos el camino que nos lleve a la salvación. Y él mismo dijo, ese camino soy yo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Todas las revelaciones del Antiguo Testamento apuntan a Jesús. Todas las profecías del Antiguo Testamento son mesiánicas, apuntan a Jesús. Todas las historias bíblicas tienen una aplicación cristocéntrica. Cuando Abraham iba a matar a su hijo, es Dios mostrándonos que él iba a sacrificar a su hijo. Moisés, recibiendo las tablas de la ley, nos ilustra a un Jesús subiendo a un monte y explicar la ley, pero de una manera más grande, más completa, más perfecta. Cuando nosotros vemos en el santuario la obra del sacerdote y del sumo sacerdote y del sacrificio, eso nos muestra la obra de Cristo en el santuario celestial, como nuestro sacerdote, como nuestro sumo sacerdote, como el sacrificio. Y todos estos símbolos, ¿no? El candelabro, el pan, reflejan a Jesús, quien es la luz y es el pan de vida. Ese altar del incienso es el símbolo de las oraciones que ascienden hasta el trono de la gracia. Todas las muestras del Antiguo Testamento apuntan a Jesús. Aún el corderito, ¿no? Jesús dijo que Él era el cordero, pero también Jesús dice que nosotros somos corderos de su rebaño. Él es el pastor y nosotros somos las ovejas. Y Él quiere guiarnos para alcanzar el redil último y verdadero, que es en las praderas celestiales.
Así que veamos la palabra de Dios desde una perspectiva cristocéntrica. Busquemos en la palabra de Dios a Cristo. Veámoslo en las enseñanzas que la palabra de Dios nos presenta. Busquemos el mensaje de paz, de salvación y de esperanza que cada uno de nosotros necesita. Acudamos a Jesús para saciar nuestra sed espiritual. Acudamos a Jesús para alimentarnos de ese pan en un mundo donde la gente está muriendo de inanición espiritual. Acerquémonos confiadamente a ese trono de la gracia que cuando tú vas y pides perdón por tus pecados, el Señor te dice, ve, levántate, ve y no peques más. Ese cambio de vida, esa nueva experiencia, esa regeneración que el Señor opera en nuestra vida es la que tenemos que experimentar. No podemos quedarnos en el piso caídos, tenemos que levantarnos, tenemos que caminar, tenemos que ir de la mano del Señor. El Señor quiere tomarte de la mano y decir, vamos, camina, avanza. Y yo quiero animarte también para que tú confíes en el Señor, confíes en su palabra, confíes en Jesucristo, confíes en el poder de Dios a través del Espíritu Santo y que tengas la fe y la esperanza de que un día estaremos con el Señor para siempre. No te dejes engañar por Satanás. Este mundo es pasajero. Las cosas de este mundo se acaban. Todo lo que hay aquí es temporal. Solamente los tesoros celestiales son los que nos darán la seguridad de la vida eterna. Comienza a acumular tesoros espirituales. El Espíritu Santo nos llena de dones y esos dones nos dan la hermosura de un carácter agradable ante los ojos de Dios. Así que mis queridos hermanos y amigos, yo les animo a seguir a Jesús, a entregar sus vidas a Jesús, a que ustedes digan al Señor, Señor, gracias por todo lo que tú has hecho por mí hasta aquí, hasta este momento. Ayúdame a comprender tu palabra. Ilumíname nuestra mente, Señor, para que podamos entender la revelación que tú nos has dejado en tu palabra. Que la Biblia sea nuestro alimento y que de esta manera podamos ser fieles hasta cuando tú vengas. Que el Señor te bendiga y nos vemos la próxima semana en el próximo repaso de la lección.